Hola, bienvenidos a todos a este nuevo video sobre el lenguaje inclusivo, en donde vamos a hablar un poco de su definición, de las implicaciones que hay alrededor de este y el debate que se ha generado en cuanto al término en los últimos años. En primera instancia vamos a definir un poco el término, que significa que es una forma de lenguaje que de manera intencional intenta evitar el sesgo hacia un grupo de particular al tiempo que pretende incluir equitativamente a todas las personas que hablan una lengua. En este caso podemos hablar del lenguaje inclusivo hacia personas en condición de discapacidad, además de que también podemos hablar de el que es promovido por un grupo de mujeres que buscan evitar el sesgo hacia mujeres y otras identidades de género y de sexo. Este movimiento además nace para combatir lo que se conoce como el sexismo lingüístico, el cual es el uso discriminatorio del lenguaje en razón del sexo. Como afirma la lingüista Eulalia Yedo, el lenguaje no es sexista en sí mismo, sí lo es en su utilización. Si se utiliza correctamente, también puede contribuir a la visibilización de la mujer. Es por ello que primero hay que tener en cuenta un término que es el de relación lenguaje-pensamiento, ya que este se conoce como que a través del lenguaje se establece una estrecha relación con el pensamiento, interponiendo la realidad en que vivimos, reflejando lo que la sociedad es en cada momento y creando nuevas formas de expresión, según sea cual sea lo que la sociedad en la que los hablantes desean vivir. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué significa o qué implica el lenguaje inclusivo, ya que este quiere desmontar o deconstruir el androcentrismo lingüístico y expandir el binario del género para crear más opciones de género para distintos hablantes. Pero primero, para entender esto, pues hay que entender qué significa el androcentrismo lingüístico. Este se conoce como la construcción social, cultural y gramatical en la que ese lenguaje se expresa. Esta forma de expresión ha estado basada, en el caso del español, en lo que lingüísticamente se conoce o se denomina como el masculino genérico. Entonces, ¿qué implica el masculino genérico? Según algunos estudiosos de la lengua, hablan de que algunos grupos de personas, entre ellos algunos femeninos, manifiestan que el uso establecido del masculino genérico es una de las formas del sexismo, porque lo que no se nombra no existe, según lo que dice la profesora Martínez refiriéndose al famoso refrán que ahí está expuesto. Además, por otro lado, es relevante no olvidar que se trata de un problema fundamentalmente ideológico, tal como lo expresó María Teresa en el discurso de cierre del último Congreso de la Lengua celebrado en Argentina. El lenguaje inclusivo nos pone delante de la carga ideológica de la lengua que habitualmente nos es invisible. Por estas razones es pertinente analizar el problema desde la perspectiva del análisis crítico, ya que uno de sus principales propósitos es explicar cómo se construye el conocimiento y traer a la luz la forma en que funcionan las ideologías. Entonces, por otro lado, vamos a hablar de qué significa el lenguaje inclusivo. Entonces, en sus inicios modificó las palabras que definían a un colectivo de personas como todos, ellos, ellas, ciudadanos, beneficiarios, entre otros. Y les cambió la letra que definía el género, que en este caso puede ser la A o la O, que generalmente están al final de cada palabra. En un principio lo puso como una arroba para que no se distinguiera el sexo, después pasó a ser una X, pero el problema de estos dos símbolos o estas dos letras, o como se le quieran decir, es que solo se podían representar de un modo escrito, ya que estos dos símbolos no se pueden decir de forma auditiva. Entonces, eso es lo que conllevó a que se generara la E como una letra neutral para todas estas palabras. Entonces, en todes, ellas y entre otros. Otro ejemplo de ello es una guía que se creó en Chile para definir ciertas cosas del lenguaje que se pueden usar o ciertos recursos del lenguaje que se pueden usar
para no discriminar a ningún tipo de población. Entonces, estas son unas estrategias que ya posee nuestra lengua, que no contravienen la gramática ni el principio de la economía del lenguaje, ya que se caracterizan por su brevedad. Entonces aquí podemos ver un ejemplo que dice que la cultura nos pertenece a todos y su construcción. Y se puede cambiar esta frase a que la cultura le pertenece a toda la ciudadanía y su construcción. Entonces no es general que se pueden cambiar todas las palabras, se le puede cambiar el género por una E, entonces se pueden hacer este otro tipo de recursos para no generar ningún tipo de discriminación. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es el debate que se ha puesto en torno a este término. Entonces, generalmente el debate o la discusión en torno al tema ha alcanzado un espacio global en las noticias y genera acaloradas discusiones en las redes, donde participan las universidades, las empresas y organizaciones o comunidades que producen guías para eliminar el lenguaje sexista, y también el público en general de diferentes edades, de niveles educativos, así como los grupos feministas y antifeministas. Pero principalmente la guerra o la controversia se genera con la RAE o la Real Academia Española y las personas o colectivos que quieren promover una acción para lograr la paridad de género. Se toman posiciones generalmente ideológicas difíciles de conciliar en un diálogo que no siempre es cooperativo, sino más bien conflictivo. Entonces, ya finalmente para hablar de ello, hay una pequeña reflexión, y es que a pesar de que muchas instituciones y entidades oficiales se rigen por la RAE, la lengua no depende específicamente de esta, sino que al revés, la RAE se adapta a los nuevos lenguajes, a las nuevas palabras que van surgiendo, porque el lenguaje es algo dinámico e independiente de toda institucionalidad. Entonces, por eso no se debe adaptar el lenguaje a la RAE, sino la RAE al lenguaje. Más allá de todos estos problemas ideológicos que se pueden ver en cuanto a la institucionalidad o a los organismos gubernamentales, la idea es que si alguien decide usarlo es porque no quiere discriminar a la otra persona. Se puede usar desde muchos ámbitos y muchas personas, o sea, no solo con las personas de otras identidades de género o con otras sexualidades, sino también se puede usar con las personas con alguna discapacidad, como algún problema de oído o algo, que se puede usar el lenguaje de señas, se puede aprender el braille. Esto generalmente quiere abrir una discusión, o sea que si se empieza a incluir más personas en el lenguaje, es muy probable que más adelante se hablen de otro tipo de lenguajes que se puedan incluir, que puedan ser un poquito más abiertos en cuanto a todas las dinámicas de poder que se generan actualmente. Y eso sería todo, ya presentar un poco qué referencia se usó para este video, y espero que lo hayan disfrutado y que hayan entendido todo sobre el lenguaje inclusivo. Gracias.